Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Gracias a Dios por estar aquí este día, que el Señor nos concede de vida, de salud y esta oportunidad de estar en su casa. Le invito a que nos pongamos de pie en esta hora y vamos a hacer una oración al Señor para dar gracias por estar aquí en esta mañana. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu presencia, por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves en nuestros medios, podemos sentir de tu presencia. Te pedimos que tu gracia sobreabundante sea sobre cada uno de nosotros, que tú nos ayudes, Señor, al dar inicio a este tiempo aquí en tu casa, en tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta este lugar para adorarte. Recibe gloria en el nombre de Jesús. Mis hermanos que vienen en camino, tráeles con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Los hermanos que nos verán en la transmisión también, ayúdales a todos, Señor, que tu gracia sea sobre nuestras vidas en esta hermosa mañana. Nos encomendamos en tus manos y te damos la honra y la gloria para siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden pasar a sus áreas de clase, los niños, los jóvenes. Aleluya. Y nosotros vamos a conjuntar la clase de los adultos aquí. Ocupen sus lugares, hermanos. Aleluya. Hoy tenemos la lección número 15 para hoy día. ¿Qué día es ahora? Para hoy día 9, ¿verdad? 9 de junio del 2024. Estamos en esta unidad que se llama, bueno, estamos hablando sobre Timoteo, Tito y Filemón, ¿verdad? Es de lo que vamos a estar hablando, Timoteo, Tito y Filemón. Y la lección de hoy habla sobre relaciones personales en el ministerio. Es de lo que vamos a estar hablando en esta hora. Y tenemos una verdad central que dice: el desarrollo del liderazgo incluye relaciones que abarcan la oración y la tutoría. Y el versículo clave está en 2 de Timoteo 1:4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aleluya. Relaciones personales en el ministerio. Estamos hablando sobre estas cartas, ¿verdad? De Timoteo, Tito, Filemón, cartas escritas por Pablo, pero hacia esos discípulos que él estaba formando, esos nuevos ministerios que estaban surgiendo, y Pablo está hablando en relación a ellos. Esta lección de esta mañana nos va a ayudar a analizar lo que creemos y cómo es nuestra vida de fe, ¿verdad? Se ha dicho que practicamos diariamente lo que creemos. Todos los días practicamos lo que creemos. Todo lo demás son palabras. Practicamos lo que creemos. ¿Cómo que? Si yo practico la oración, es porque creo en la oración. Pero si no oro, pues no estoy creyendo en eso, ¿verdad? Practicamos lo que creemos. Practicamos lo que creemos todos los días, ¿verdad? Esa vida de fe tiene que ser algo práctico, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a hablarlo. Imagínense que alguien en esta semana, sin que nosotros nos diéramos cuenta, nos puso una cámara escondida y nos siguió toda la semana. ¿Qué encontraría de nosotros en nuestra vida de fe? ¿Qué encontraría de nosotros? ¿Cómo vivimos esta semana acorde a la palabra del Señor y acorde a lo que creemos de la palabra del Señor? ¿Verdad? Otra vez, practicamos diariamente lo que creemos, lo que no nomás son palabras. Si oramos, si leímos, alguien nos puso una cámara escondida, ¿verdad? Si leímos, si oramos, si hicimos una visita, dimos una palabra de ánimo a alguien. ¿Qué fue? ¿Cómo fue nuestra semana? Practicamos diariamente lo que creemos. Hoy vamos a estar analizando algunas creencias, algunos comportamientos en conexión a estas relaciones y al liderazgo ejercido por Pablo a la vida de Timoteo y de Filemón, si Dios nos ayuda para llegar hasta allá, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy un poco acerca de esto y qué importante es la práctica de Pablo de orar por sus compañeros. Ahí en 2 de Timoteo 1:3, él decía: sin cesar
me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Esa era una práctica que tenía él, orar por aquellas personas que estaban bajo su cuidado, bajo su supervisión, bajo su tutoría, ¿verdad? Él estaba dando la tutoría ministerial, ayudándolos, formándolos, diciéndoles: aquí estamos, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces Pablo hacía esto, dice la palabra, que él oraba, dice la palabra ahí en 2 de Timoteo 1:3, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día estoy en esa búsqueda de oración en favor tuyo. Qué importante es como pueblo del Señor orar unos por otros. Sabemos que pasamos por necesidades todos, y qué importante es saber que alguien está orando por nosotros. La vida cristiana no es aislada, no es un hecho aislado en la vida. La vida cristiana tenemos que vivirla de acuerdo a el ejemplo de Jesús, un servicio a Dios. El Señor dijo: no vine a ser servido, yo vine a servir. La vida cristiana es esto, es un constante servir, es un constante dar, servir a Jesús. Cuando nosotros decimos que servimos al Señor, pues esto nos impulsa a ministrar a las personas de alguna manera, y vocacionalmente o no, ¿verdad? Las relaciones son claves en nuestro llamado, el poder hablar, compartir la palabra del Señor, llegar a las personas que están en necesidad, ¿verdad? Que Dios nos ayude de esta manera a vivir esta vida de fe. Otra vez, el tema de nuestra lección es relaciones personales en el ministerio. No podemos vivir vidas aisladas, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir y a interesarnos en las necesidades unos de los otros. Tenemos talentos únicos y deberían desarrollarse en el liderazgo, esos talentos que Dios ha puesto en nosotros, y construir relaciones centradas en esto, en la oración y en el aconsejar, en la tutoría. Que Dios sea con nosotros, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor, a Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo 1, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjese, Timoteo era el compañero de ministerio más joven de Pablo, y él lo llama ahí en 2 de Timoteo 1:2, le llama mi amado hijo, como un hijo lo veía, ¿verdad? De esta manera. Y estas cartas de Pablo también nos guían a nosotros cómo desarrollarnos en el ministerio, cómo podemos de trabajar, ¿verdad? Y no solo podemos aplicar las instrucciones de Pablo, sino que podemos también seguir su ejemplo. Pablo aconseja a Timoteo que guarden el llamado que había recibido del Señor. Luego lo enseña a hacerlo. Las instrucciones de Pablo se alinean con la palabra profética que le había dado a Timoteo anteriormente, fortaleciendo esta relación, y le habla hijos e hijas, ¿verdad? Le llama de esta manera. Este mandamiento, hijo Timoteo, hijo le llama, ¿verdad? A Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, dice la palabra del Señor. Pablo no incluye en este pasaje los detalles de las profecías a la cual se está refiriendo, pero le habla y le recuerda de esa profecía. ¿Se acuerda que decía la palabra que por la imposición de manos te fue dado? Toda esa palabra que habla para enviarlo a predicar. Y Pablo le recuerda esas profecías que se habían dado, ¿verdad? Y Pablo reafirma la validez y se la recuerda a Timoteo. Esa profecía, le dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y después le dice, milites por ellas la buena milicia. Fíjese, qué tremendo. Pablo describe la obra de Timoteo en Éfeso como una buena milicia, dice aquí.
para que milites por ellas la buena milicia. La Nueva Traducción Viviente dice, pelear bien en las batallas del Señor. Milita la buena milicia, pelea bien la batalla. Pelea bien la batalla, le dice. Esta imagen militar que da el pasaje, ¿verdad?, expresa lo que es oponerse a las artimañas del enemigo, pelear, militar en la batalla del Señor, en este camino en el que estamos trabajando, ¿verdad? Porque el enemigo dice que usa artimañas engañosas. Artimañas engañosas es lo que usa el enemigo contra nuestra vida. Entonces tenemos que pelear esta batalla, ¿verdad? Esta palabra se parece mucho a aquella que está en 2 de Timoteo 4:7, donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De la misma manera le dice, pelea la milicia, ¿verdad? Milita por ellas la buena milicia, pelea bien la batalla del Señor. Está hablándole aquí en este pasaje, ¿verdad?, sobre aferrarse a su fe. Pelea la batalla, aférrate a la fe que has tenido, que has conocido en el Señor. Mantente ahí estable en lo que has aprendido, ¿verdad? Y pelear este tipo de batallas implica avanzar. La misión, ¿verdad?, el propósito de Jesús. La palabra del Señor dice en 1 de Timoteo 1:15 que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la misión que tenemos. Entonces le dice, pelea la batalla, peléala, da la batalla, pelea ante la situación que estás atravesando, y el enemigo va a querer aprovechar cualquier situación para oponerse a esto. Entonces tenemos que saber que estamos en una batalla, ¿verdad? Es una lucha constante en la que estamos por alcanzar a las almas perdidas. Tenemos que hacerlo así. Y después dice el versículo 19, manteniendo la fe. Estamos en 1 de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe. La Nueva Traducción Viviente dice, aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate a tu fe en Cristo. Allá decía, milita por ellas la buena milicia. Dijimos, pelea bien la batalla del Señor. Y ahora dice aquí, mantén la fe, aférrate a la fe, aférrate a tu fe en Cristo. Puede parecer algo interno, me aferro a la fe en el Señor, ¿verdad? Algo interno solamente, cuando hablamos de pelear la batalla, pero es un mandato activo. ¿Por qué? Porque aferrarse es algo activo. Cuando te estás ahogando y te aferras a algo, no te agarras así, te agarras con todas tus fuerzas, te aferras a eso que te puede salvar. La Biblia dice, aférrate a la fe en Cristo, abrázate del Señor. No puedes vivir la vida cristiana solamente de lejecitos ni agarrado con una manita, así como no queriendo, ¿verdad? Como cuando hacías una promesa de pinky promise ahí nomás con el puro dedito. No, aférrate a la fe. Dice la palabra del Señor, mantén la fe, aférrate a la fe, abrázate con todas tus fuerzas a esa tabla de salvación en tu vida. Así dice la palabra del Señor. Por eso es algo activo, no es algo interno, me mantengo en la fe. No, aférrate, abrázate de esa oportunidad, aférrate a tu fe en Cristo, ¿verdad? Porque es lo único que puede darnos salvación. Mantenerse o aferrarse a algo exige esfuerzo, exige de nosotros estar allí, mantenernos en la fe. Todos los días luchamos, hermanos, ¿verdad? Este punto se llama así, aférrese a su fe. Para poder mantenernos en la vida espiritual tenemos que hacernos así, abrazarnos todos los días. Señor, yo confío en ti, me abrazo a esto. No podemos vivir la vida cristiana desde lejos. Tenemos que aferrarnos a la obra del Señor, a la mano del Señor sobre nuestra vida, disfrutar ese momento. Amén. La fe o la confianza en el Señor es fundamental para la vida cristiana. Creer es lo que hace que un creyente sea un creyente, hermano. Creer. Si yo no creo, pues no soy un creyente. Creer. Aférrate a la palabra, aférrate a la fe, aférrate a lo que la palabra del Señor nos dice. Confía en el Señor con todo tu corazón.
Aférrate a eso, como una tabla de salvación, ¿verdad? Alguien que se está ahogando y que le tiran una llanta o algo para salvarse, se aferra a eso con todo lo que tiene. Es lo mismo en tu vida espiritual. No podemos decir, yo sirvo al Señor allá y soy de la secreta, que nadie sepa. No, no, no. Una vida de fe, una vida de consagración al Señor es lo que el Señor quiere. Pablo instruye a Timoteo también, dijimos allá en el 18, que le dice, milita por ella la buena milicia, pelea bien la batalla, aférrate a la fe, pero también le dice, y ten buena conciencia. Y buena conciencia, conserva limpia tu conciencia. Conserva limpia tu conciencia. Debemos mantener un comportamiento constante en Cristo, constante en el Señor, escuchando al Espíritu mientras guía nuestros pensamientos. Que Dios sea con nosotros, dirija nuestro comportamiento y ancle nuestras actividades externas en el ministerio, siempre peleando la batalla, aferrados a la fe y manteniendo una limpia conciencia. Una limpia conciencia que no avergüence, ¿verdad? Que agrade al Señor, mantenernos en esa constancia, escuchando la voz del Señor que nos está guiando. Eso es lo que la palabra del Señor quiere, que guíe nuestros pensamientos, ¿verdad? Que Dios sea con nosotros. Hay muchas cosas que el Señor nos habla en la palabra del Señor, metáforas que el Señor usa, ¿verdad? Ahorita veíamos, por ejemplo, ese de la milicia, ¿verdad? Pelea la batalla. Pero en la Biblia encontramos muchísimos pasajes. Hay uno en Lucas, mire, vamos allá a Lucas, voy a decirles algunos textos, ¿ok? Hermano Caleb, usted busca 1 Corintios 3:5. Mamá, busca Marcos 4:14. Y cada uno va a buscar ahí una metáfora, ¿ok? Hermana Doranelda, 1 Corintios 3:9. Ahí le puede leer un poquito más hacia adelante. Hermano Ramiro, 1 Tesalonicenses 2:7. Hermano Evaristo, Jeremías 3:15. Hermano Clemente, nos ayuda con un pasaje. 2 Corintios 4:7. Ahí en adelantito, ¿verdad? Pero ahí la palabra del Señor usa algunas metáforas. Ahorita les hablé de la milicia, ¿verdad? Pero ¿qué otros pasajes habla la palabra del Señor? Ahí aquí en el de 1 Corintios 3:5. ¿Mano Ramiro? Ándale, ya no me acuerdo. ¿Tesalonicenses era? 1 Tesalonicenses 2:7. Aquí le dije 1 Corintios 3:5, hermano Caleb, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice el pasaje, hermano Caleb? 1 Corintios 3:5. ¿Cuál es la metáfora que usa ahí la palabra del Señor? ¿Con qué nos compara? Servidores. Dijimos que en el otro pasaje, en el que leímos ahorita, está hablando de la milicia, como si fuera una guerra, como si fuera una batalla. En esta nos dice que seamos servidores, ¿verdad? ¿Cómo aplica esto en nuestra vida hoy, este pasaje de ser servidores? Léalo otra vez, hermano Caleb, por favor. Pongan atención, hermano. Es una clase. Okay. Amén. ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? Ya dijimos, la metáfora con la que nos está comparando aquí el Señor es servidores. ¿Cómo nos ayuda esto en nuestra vida espiritual hoy? En el 3:5. Otra vez, ¿para qué nos llamó el Señor si no es para servir? ¿Verdad? Pues tenemos que aprender a servir.
De eso se trata. Cuando habla de servidores, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy? Pues tenemos que servir. No le busque así mucho rebuscado, ¿verdad? No, nomás es el sentido lógico de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros servir, hermano Clemente? Okay, amén. Entonces Dios nos está diciendo, ¿verdad? Aquí habla de Pablo y de Apolos, servidores por medio de los cuales, ¿qué cosa? Han creído. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que sirvamos para que llevemos el mensaje del Señor, para que la gente pueda creer. Tenemos que aprender a ser servidores del Señor. Esto no es un trabajo exclusivo de los pastores o de los misioneros o de los evangelistas. Todos somos llamados a servir, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos a servir. Siguiente pasaje, ¿qué dije? Marcos 4:14, ¿verdad? Amén. ¿Y cuál es la metáfora entonces? Sembradores, ¿verdad? En el otro éramos servidores, en este somos sembradores. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Sembrar el evangelio, sembrar la palabra, ¿verdad? Tenemos que aprender. Son metáforas que usa la palabra del Señor y que quiere que nosotros las usemos para este tiempo, ¿verdad? Para aplicarlo a nuestra vida, ser servidores, ser gente que siembra la palabra, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, siempre estar compartiendo. Primera de Corintios 3:9. ¿A quién le dije? ¿Hermana? Amén. Amén. El fundamento, más adelantito dice, ¿verdad? El fundamento es Cristo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, pero a partir de ahí es la edificación. Nosotros somos colaboradores, hermano. ¿Qué quiere decir esto y cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Pues que colaboremos, ¿verdad? Que trabajemos, que sembremos, que elaboremos, que hagamos la obra del Señor, ¿verdad? Esto es lo que nos habla la palabra del Señor los albañiles, los edificadores, la gente que construye, ¿verdad? Que siembra, que trabaja, que edifica, ¿verdad? Hay muchas metáforas que usa la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:7. Digo, era Primera de Tesalonicenses 2:7. Amén. ¿Cuál es la metáfora aquí? ¿Qué somos? Primera Tesalonicenses 2:7, como la nodriza, dice que cuida, ¿verdad? Gente que cuida, gente que alimenta, gente que está ahí dispuesto a servir. Nos compara como una nodriza, la que da el alimento, la que está al cuidado de ese bebé recién nacido. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros también, que seamos colaboradores en ese sentido, alimentar a las personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor. ¿Qué más dije? Jeremías 3:15. ¿A quién le dije? ¿No le dije a nadie? No me digas. Al hermano Evaristo, ok. Amén. ¿Cuál es la metáfora? Pastores, ¿verdad? Pastores, dice la palabra del Señor, que según su corazón, ¿verdad? Dice la palabra, según mi corazón, dice la palabra, hablando de Dios. Pastores según mi corazón que alimenten, que estén ahí trabajando, ¿verdad? Así como el pastor cuida de la oveja y la alimenta y la ayuda y la conduce y la guía y la va llevando a pastos verdes para su protección, para su cuidado. De la misma manera, nosotros tenemos que tener esas imágenes bíblicas para el ministerio. Segunda de Corintios 4:7, hermano Clemente, sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la metáfora aquí? Vasos de barro, ¿verdad? Para que la excelencia
sea del poder de Dios, no de nosotros. Nosotros nomás somos el puro envase, ¿verdad? El poder es de Dios, nada es de nosotros. Solo es de Dios la gloria y la honra, ¿verdad? Entonces, esas metáforas Dios las usa, muchas más en la palabra del Señor, están ahí para hacernos entender y cómo podemos aplicarlas nosotros a nuestra vida hoy, ¿verdad? Nosotros solamente somos ese medio para que la palabra del Señor llegue a las vidas de ellos. Dios sea con nosotros, ¿verdad? Ahí en Primera de Timoteo, donde estamos, pero el capítulo número 5, versículo 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21 al 23, dice: te encarezco delante de Dios, ¿lo tenemos? Y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Cuidar de los demás. Ahorita hablábamos, aferrarse a la fe. Aferrarse a la fe. El siguiente consejo que le da Pablo a Timoteo, hablando, es cuidar de los demás y cuidarse uno mismo. Atender a los demás y cuidarse uno mismo, ¿verdad? La situación de Timoteo en Éfeso requería un fortalecimiento en el liderazgo, lo que él estaba predicando. Con este fin, la carta de Pablo contiene muchas instrucciones respecto a ese desarrollo ministerial de este joven ministro, de Timoteo. Por eso le habla, Pablo como su mentor le habla a Timoteo sobre lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos lo habla. Pablo le encarga que lleve la misión sin prejuicios, le dice así, ¿verdad? En el versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Sin prejuicios, les dice la palabra del Señor. No haciendo nada con parcialidad, dice la palabra del Señor. Con parcialidad. ¿Qué es lo que le dice a un nuevo ministerio? Cuidado para dónde va el barco, ¿verdad? No se te cargue para un lado ni para otro. Imparcial. No haya parcialidad, no te vayas a un lugar ni a otro, a un nuevo muchacho que está en una iglesia, a todos trátalos igual, a toda la gente igual, no por unas personas más ni con otras menos, no, imparcial, completamente. Es normal, natural, de alguna manera, como humanos que somos, sentir una inclinación hacia ciertas personas, alguna preferencia personal con alguien, nos sentimos más a gusto platicando con ellos, ¿verdad? Pero esto no debe afectar la manera que tratamos a los demás, a todas las demás personas, a todas las personas se les tiene que tratar igual, ¿verdad? No solamente con los jóvenes, o no solamente con los mayores, o no solamente con algún grupo de personas, sino imparcial completamente. Por eso Pablo le dice, estamos hablando de relaciones en el ministerio, sé de esta manera, sin prejuicios, y le dice, no haciendo nada con parcialidad. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Y dice después el versículo, no tenemos mucho tiempo de entrar a muchas cosas como estas, como el 19 y el 20, ¿verdad? Donde habla cuando un anciano no admita contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persistan en pecar, repréndele delante de todos para que los demás también teman. Y después ahí le dice el versículo con el que iniciamos: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, de sus ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, ¿verdad? El nombramiento de los líderes, ¿verdad? Le dice en el 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Cuidado a la persona que envías, ¿verdad? Por la persona que consagras para algún ministerio, para algún trabajo, obsérvalo, atiéndelo, checa primero quién es esa persona. No participes en pecados ajenos, le dice, consérvate puro, otra vez. Hablaba hace ratito de la limpia conciencia, otra vez, consérvate puro, dice la palabra del Señor. Los líderes deben dedicar tiempo para tomar decisiones que sean
imparciales y acertadas, ¿verdad? No podemos arrebatarnos en tomar una decisión rápida, porque después se complica más la situación. Orar al Señor: Señor, la persona que tú tengas para ese ministerio, dánoslo, ayúdanos, que no sea algo que porque me cae bien o porque yo quiero que esté allí, que porque da muchos diezmos, no, cuidado, ¿verdad? Por eso le dice Pablo, es un joven ministro, cuidado, las cosas sin parcialidad, sin prejuicios, sin tener un pensamiento anterior a eso. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Cuidar nuestro llamado incluye mantenernos puros como ministros del Señor y no participar en los pecados de otras personas, dice la palabra, ¿verdad? Dice, ni participes en pecados ajenos. Cuidado, no participar en situaciones de esas. Tomar decisiones precipitadas en un ámbito puede traer graves consecuencias, ¿verdad? Porque quienes hacen esos nombramientos podrían tener graves consecuencias, ¿verdad? Dios nos ayude, ¿verdad? Porque luego llegan falsos maestros, falsas doctrinas, a quien abrimos la puerta para ministrar. Entonces todas esas cosas se tienen que analizar cuando uno está en el ministerio. Cuidado con las cosas, ¿verdad? En medio de esas instrucciones, Pablo hace una pausa para darle a Timoteo un consejo personal, ¿verdad? Dijimos que este punto se llamaba así: cuidar de los demás, pero cuidarse a sí mismo también, ¿verdad? En este pasaje le dice, en el 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Le dice en este pasaje estas instrucciones que le está dando sobre el trabajo ministerial y su trabajo como líder. Hace esta pausa y le habla sobre su situación personal, ese consejo pastoral, pero a él como persona, ¿verdad? Y le dice, ya no bebas agua. Aunque Timoteo se había abstenido de vino, bebiendo solamente agua, muy posiblemente, dice el autor del expositor, era agua que era impura, agua que estaba sucia, en mal estado. Entonces dice, estás enfermándote del estómago, estás enfermándote de esa situación. Y dice, Pablo le recomienda el uso de una pequeña cantidad de vino con fines medicinales, lo que indica que estaba preocupado por su salud. Entiéndase que en el tiempo bíblico el vino no tenía los niveles de alcohol que tiene ahora, ¿verdad? Y aparte la gente lo tomaba rebajado con agua. Entonces es lo que le dice, eso es para tu salud, para que estés bien de tu estómago, porque has estado enfermo, es lo que le dice, ¿verdad? Y de tus frecuentes enfermedades. Él había estado enfermo. Pablo era un joven ministro y muchas veces cuando uno empieza el ministerio se descuida uno de uno mismo, ¿verdad? Y te desgastas en muchas cosas. La gente que ha estado en el ministerio pues sabe de lo que estoy hablando, hermano Clemente, ¿verdad? Uno cuando es joven te das todo y lo último que se acuerda uno es de uno mismo. Siempre está uno dando. Mi suegro, él al final de su vida padeció mucha situación con su espalda, su cintura, sus piernas, ¿verdad? Y él dice, yo hice mucho trabajo en mi juventud y en los tiempos que no había nada absolutamente, ¿verdad? Que viajabas en unos camiones, dice, no había muchos medios para ir en carro de un lugar a otro. Dice, nos íbamos en camión en esos sillones duros de plástico, ¿verdad? No sé si a algunos les tocó viajar allá en México de esa manera, ¿verdad? Unos horas, eran como camiones tipo escuela, pero duros. Dice, horas y horas y horas, dice, y terminábamos en un lugar y nos íbamos a otro. Dice, una vez hicimos un seminario que empezamos en Tijuana y lo terminamos en Mérida. Dijo, de todo el país, dice, nos fuimos seminario, dice el hermano Alfonso de los Reyes y yo, seminario y seminario y seminario y seminario y seminario. Dice, fue la espalda que se acabó. Y muchas veces es así. Cuando estás fuerte quieres hacerlo, ¿verdad? Con todo tu corazón, pero muchas veces nos descuidamos. Por eso Pablo le dice, cuidado con tu salud, cuidado. No solamente le aconseja ministerialmente, sino le da una palabra a su salud. Cuídate, ¿verdad? Mira, has estado padeciendo enfermedades constantemente a causa de que estás tomando solamente pura agua. Toma un poco de vino por causa de esas enfermedades, ¿verdad? Y es algo complicado.
el trabajo ministerial, y es importante que lo hagamos, ¿verdad? Es importante, dice aquí, hay alguien en su vida de quien pueda recibir consejos sobre su salud espiritual y física. ¿Cómo se desarrollan tales relaciones? Cuando alguien se preocupa por nosotros, ¿verdad? No solamente nos dice una palabra, sino, cuídate con esto, ¿verdad? Ten cuidado con esta situación, o se preocupa por nosotros. Sientes ese aprecio, y eso es lo que habla la palabra del Señor. Preocuparnos los unos de los otros. Dios le confió a Timoteo un llamado, y debemos nosotros guardar nuestro llamado y ayudar a otros a hacer lo mismo. Aprender a compartir la palabra del Señor con las personas, y no solamente el interés de que estén bien ellos espiritualmente, sino físicamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Estar en esa preocupación constante unos con los otros. El tiempo avanza bien rápido, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos habla de esto, de interceder cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 2 y 4, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué palabra, ¿verdad? Tan hermosa. Estas cartas de Pablo rebosan, ¿verdad? De esa evidencia, de esas relaciones profundas. Oro, ¿verdad? Por ustedes, amado hijo, le dice la palabra del Señor, cómo se refiere a él, ¿verdad? Ese amor ágape, sacrificial, incondicional. Le saluda con un saludo típico que hacía Pablo a los destinatarios: la gracia y la paz, le dice así. Gracia, misericordia y paz. Les habla, ¿verdad? Gracia y paz. La paz de Dios, le dice en la salutación, y le escribe, ¿verdad? Incluye la misericordia, la preocupación expresada por las necesidades que tienen. Sabemos en la palabra del Señor que esta segunda carta de Timoteo es la última carta que escribe Pablo antes de ser sacrificado. Y él estaba preocupado, queriendo decirle todo, ¿verdad? Como cuando ya sabes que es tu último tiempo. En una ocasión yo hice algo aquí, en un día del padre precisamente. Les dije, pasé a algunos papás con sus hijos, y les dije a los papás: dile una palabra a tu hijo como si supieras que hoy es el último día que estás con él. Y todos se quedaron. Pues nunca uno está pensando en decir, pero así estaba Pablo. ¿Y qué hicieron los hermanos? Hijo, busca de Dios. Empezaron los hermanos: si supieras que es tu último día, busca de Dios, sé un hombre de bien. Cuando te cases, empezaron los hermanos a dar unas palabras tan bonitas así. Así está Pablo, sabiendo que el tiempo de su partida está cercano, y él está preocupado por este joven ministro, y le está diciendo todas las palabras, ¿verdad? Busca, prepárate, la paz, la misericordia, la gracia de Dios sea en tu vida, ten buena conciencia. Les dice: me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Así estaba Pablo, preocupado por esa necesidad que había en la vida de este joven. Y qué edificante es saber que alguien agradece a Dios por uno. Dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo con limpia conciencia. Yo le doy gracias a Dios por ti. Qué lindo, ¿verdad? Que alguien nos diga: tío, le doy gracias a Dios por usted, tío, es una bendición para mi vida. Qué lindo que alguien pueda hablar de nosotros y decir: te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano. Te doy gracias por los hermanos, te doy gracias por mis papás, te doy gracias por mi esposo, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias. Vivir agradecidos, qué lindo es cuando podemos ser agradecidos, ¿verdad? Y este versículo 4 es impresionante, aquí en 2 de Timoteo 1, donde dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Él deseaba volver a verlo, ¿verdad? Deseo volver a verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué relación de cercanía ahí había, ¿verdad? Entre este hombre de Dios y este muchacho a quien él estaba formando. Y ya él sabía: el tiempo de mi partida está cercano, pero yo deseo volver a verte y gozarme en esta situación. Una esperanza que menciona
una y otra vez hasta el final de esta carta. Recuerda el dolor de Timoteo por la reciente separación, y qué alegría sería volver a reencontrarse. Qué bonito sería que nos volviéramos a encontrar y saber que esa comunión era un afecto genuino que había ahí. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude, porque a todos nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo le afecta el que alguien le diga que está orando por usted? Hermano Marcos, cuando alguien le dice, estoy orando por usted, hermano Marcos, ¿qué siente usted? Amén. Esa seguridad que te da. El hermano viaja mucho y por su trabajo casi siempre, mucha parte del año está afuera, pero cuando alguien le dice, ¿sabe qué, hermano Marcos? Estamos orando por usted. ¡Oh, qué lindo se siente! ¿Verdad? Porque estoy solo, a lo mejor estoy lejos, pero saber que alguien está orando por ti y que alguien te lo diga. Debemos de ser más intencionales, ¿verdad? En la manera de nuestra vida. Él sabe que lo quiero, él sabe que oro por él, no, porque no se lo dice. Hermano, está orando por ti. Hermana Riola ha estado enferma, estoy orando por usted, hermana Riola. Dios va a estar con usted. El abrazarnos espiritualmente uno al otro, amén, y decir, Señor, estamos en tus manos, interceder fielmente, aleluya. Avanza, ¿verdad?, el pasaje y habla ya de Filemón, es otro capítulo, pero ya no vamos a entrar ahí, es otro libro, porque ya el tiempo avanzó grandemente. Pero nos ponemos de pie, hermanos, y que el Señor nos siga ayudando, ¿verdad?, a vivir esta vida de fe y nos fortalezca, a fortalecer estas relaciones espirituales en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos. Recibe alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a edificarnos unos a otros, como es el tema que tenemos, Señor, en este mes. Edificarnos unos a otros con palabras, Señor, con acciones, con un abrazo y decir, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti, te amo en el Señor, oro por ti. Recibe la gloria, Señor. Bendice tu iglesia que nos hemos congregado en este día. Los hermanos que no pueden estar hoy, Señor, tu gracia sea sobre sus vidas. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. El grupo de alabanza para continuar.